voy a comenzar a hablar del resto del capítulo 19. Comenzando con el versículo 9, voy a hacer lo que he hecho, leer como un párrafo y después explicar, contestar las preguntas. Ok, entonces voy a comenzar con el versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aceitado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Entonces, la primera pregunta sobre el versículo 9 fue sobre esa palabra, una nube espesa, y que quería saber cómo es esa nube. Lo que tenemos en hebreo aquí es como nube de nube, que tal vez no nos ayuda tanto a entender de qué se trata. Luego en el versículo, no me acuerdo, más abajo, también habla de nube, ahí dice nube, literalmente nube pesado, pero creo que se traduce también como nube espesa en español y pienso que da a entender la misma idea. Y por pues otras partes donde habla de la oscuridad y si pensamos en que también habla de que no se podía ver a Dios, y otros aspectos de lo que describe aquí, pues me hace pensar que lo que significa una nube espesa se refiere a una nube, pues a veces vemos la neblina, ¿no? Y se ve algo a través de la neblina, se ve borroso, pero se ve. Pero también hay una neblina o una nube tan blanca bueno, no importa tanto el color, pero que uno no ve nada a través de esa nube. Y pienso que a eso se refiere la nube espesa, es que es una nube que no permite que uno vea nada a través de la nube, sino que sí, es como una nube que solamente se ve en la nube. Ajá, espesa nube, dice versículo 16, y lo entiendo de la misma forma. Ok, en el versículo 10, entonces, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Así, Will. Pregunta ahí en el número 9, dice, y te crean por siempre. Sí. La palabra por siempre o esa idea por siempre, ¿realmente significa tiempo o significa completamente? O sea, a que te crean completamente el pueblo o que te crean con todo el corazón, como dicen algunos. A ver, ¿dónde? Bueno, esa palabra, leolam, a veces sí habla de tiempo, a veces en el contexto es como decir un largo tiempo, pero yo pienso que aquí lo que Dios quiere hacer es hacer algo que la gente no vaya a olvidar nunca, para que confíen en las palabras de Moisés. Entonces, sí, yo lo traduciría como para siempre, hablando de tiempo. Ajá, y la palabra santifícalos en versículo 10 es algo que Moisés hace, porque Dios dice santifícalos, pero no sabemos exactamente qué hizo, como una ceremonia para santificar al pueblo. Por lo que sabemos del libro de Levítico acerca de lo que es santificar algo, tiene que estar limpio primero para poder ser santificado. Entonces,
podemos entender que la gente tenía que estar ritualmente puros y por eso, por ejemplo, dice en versículo 15 que dice a los hombres que no tengan relaciones sexuales con sus esposas porque el derramamiento de semen provoca impureza ritual tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, tienen que evitar eso durante ese tiempo para que estén en un estado de pureza, para que ellos, estando impuros, no se acerquen a Dios, o cuando Dios se acerca a ellos, para que ellos no estén impuros, porque eso podría ser peligroso para ellos. Entonces, probablemente lo que Moisés les dice a ellos es que les dice lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer para evitar la impureza, evitar de volverse impuros, y después él probablemente hace alguna ceremonia para consagrarlos, para que estén preparados, para que Dios se acerque a ellos cuando viene sobre el monte Sinaí. Y sí, lo que es consagrarlos aquí, bueno, no es que vayan a ser sacerdotes todos o algo así, excepto en el sentido de que habla el versículo 6 de que me serán un reino de sacerdotes. Lo que hace Moisés es como designar a todo el pueblo de Israel como la posesión exclusiva de Dios y los prepara para estar cerca de Dios. Ok. El versículo 11, el día tercero. Sí, hermano Plácido. Una pregunta, mientras Sí. estamos en esto. En nuestra traducción parece que la santificación se refiere más a días. ¿Es así o la persona tiene que santificarse? ¿O el día es los dos días son santos? No escuché bien la pregunta. Lo que se bueno, yo estoy mirando el versículo 10, creo que no ha llegado ahí todavía. Sí, estamos en versículo 10. Pues aquí nosotros, nuestra traducción, al parecer parece que se refiere más a días santos, que se haga días santos. Días que Dios ve bien. Pero creo que el texto se refiere más a la persona que se santifique. Correcto. Es la gente a la que Moisés va a santificar. Bueno, por ejemplo, en el Mixteco tenemos dificultades para decir que una persona hace santa a otra persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que pusimos ahí es algo como vas a limpiar a la gente para que sean o vivan santos. Entonces dice que Moisés los va a limpiar para que estén santos, algo así. Da a entender que hay algo que Moisés va a hacer y que el resultado es que la gente esté consagrada, sin decir que Moisés hace santa a la gente. Pero si se puede decir, Moisés los consagró, pues muy bien. De todas maneras, sí, es a la gente a la que se refiere durante, o sea, en el día en el que Moisés llega a decírselo y al día siguiente van a estar en ese proceso de purificarse y ser consagrados y para estar preparados, estar listos ya el tercer día. Sí, hermano Hilario. Sí, hermana, bueno, también ya me surgió la duda, es cierto, como dice mi compañero Plácido, en la traducción aparece como que se tomen 2 días para como santificarlo, pero se cree que más bien se refiere a las personas. Uh-huh. Y ¿cómo podríamos nosotros, qué palabras podríamos utilizar o qué nos sugiere aquí? Y si dice que también Moisés lo va a hacer, ¿cómo sería eso, no? Ahí ya estaríamos en lo mismo de decir, no, pues Moisés lo va a santificar, ¿cómo? Entonces tenemos esa duda. Ajá, entonces tienen el mismo problema de que decir que una persona
hace santa, hace sagrada a otra persona, no se entiende bien. Pues ¿verdad? parece que no. Ajá. No sé qué dirán los demás, mis compañeros, pero en mi caso todavía no llego a entender ahí. Uh-huh. Sí, parece que lo que Moisés hizo fue como hacer como una ceremonia para prepararlos para estar cerca de Dios. Chris, ¿ibas a comentar algo más sobre esa palabra? Exactamente, es como prepararse, dejar otras cosas, enfocar, que van a tener un encuentro con el Dios santo y temible. Entonces, puede ser algo como hacemos para el sábado o el domingo. Dejamos las preocupaciones del trabajo, del negocio, de lo que sea para ir al culto, para, no sé, dedicar un tiempo a Dios, pues diario, como hacemos. Tratamos de no estar estorbados por música y otras imágenes y ruido. Dedicamos un tiempo para estar con Dios. ¿Es muy sencillo la idea o piensa que es algo más ritual? Pues si fuera solamente de lo que los israelitas tenían que hacer o en lo que tenían que pensar o algo así, creo que Dios no le va a decir a Moisés que él los santifique al pueblo, sino que diga al pueblo que se santifique. Pero el hecho de que Dios dice a Moisés que él los santifique a ellos, para mí da a entender que Moisés va a hacer algo. Yo pienso que viene incluido también lo que todo eso de que la gente debe como apartarse de sus trabajos y sus preocupaciones para estar enfocados en Dios y también que se aparten de todo lo que causa impureza ritual y todo eso. Pero pienso que además de todo eso, hay algo que Moisés va a hacer y es por eso que Dios dice a Moisés, santifícalos y no diles que se santifiquen. Y es por eso que en lo que pusimos en Mixteco, como tampoco podemos decir realmente que una persona hace santa, hace sagrada a otra persona, pusimos limpia al pueblo, ve a hacer limpio el pueblo hoy y mañana para que sean santos o para que vivan santos y van a lavar sus vestidos porque pasado mañana yo, Jehová Dios, voy a bajar sobre el monte Sinaí. Entonces ahí da a entender que hay algo que Moisés va a hacer y el propósito es que sean consagrados sin decir que Moisés es el que los hace como volverse sagrados o volverse santos, algo así. Puede haber otra manera de resolver Hermana, ese problema. Disculpe, disculpe, hermano. Estoy viendo, por ejemplo, dice, quiero que vayas y prepares al pueblo para que me rinda culto hoy y mañana. Ordénales que laven su ropa como señal de su pureza. A veces lo vemos eso tan real, ¿no? Pero en realidad no sabemos si también podríamos tomar algo así. Ajá. Pues la TLA muchas veces no traduce las cosas de una manera tan exacta porque lo hace de una manera más fácil de entender, ¿no? Entonces, preparar al pueblo para que me rinda culto es la manera en la que tradujeron santificar, porque, bueno, eso es el propósito de santificarlos, es para que estén preparados para que Dios se acerque a ellos, para que no haya nada que cause un problema cuando Dios se acerque a ellos.
Entonces, traducirlo como preparar al pueblo para que me rinda culto es una manera muy general, una manera de explicar o expresar esa idea de santificarlos. No da una idea exacta, ¿no? Pero a veces uno tiene que traducir de una manera así muy, muy general, muy inexacta, si la gente no lo va a entender de otra forma. Entonces, lo que estoy tratando de hacer, lo que quiero hacer es explicar de una manera más exacta lo que es, pero si ustedes al ver las posibilidades que tienen en su lengua, ven que es necesario traducirlo como lo hace la TLA o de una manera muy general, está bien, ¿no? Uno tiene que usar las palabras que existen en la lengua, ¿no? Y a veces si no hay una palabra muy exacta, tenemos que usar otras palabras que no son tan exactas. Espero que esto ayude, ese comentario. Gracias, hermana. Ok, entonces, pues seguir al versículo 11, habla del día tercero. Pues así como hablamos hace rato del mes tercero, habla de este mes, otro mes y el mes que sigue. Entonces, el día tercero sería decir pasado mañana, hoy, mañana, pasado mañana es el día tercero. Sí, Chris. Entonces, tengo entendido que Moisés pasa 2 días en este rito o instrucción de consagrar la gente. Durante 2 días él va y explica o toma 2 días el proceso o es durante 2 días que están preparándose o no Sí. haciendo otro trabajo o... Es difícil saber exactamente. Muchas, por ejemplo, muchas de las cosas que hacen impuras a las personas en Levítico, si se bañan y al anochecer, cuando se pone el sol, entonces ya se vuelven limpios. Entonces, tal vez para que todos tengan tiempo para hacer lo que tienen que hacer, se da más de 24 horas, entonces hoy y mañana. Y tienen que lavar sus vestidos, tienen que evitar ciertas actividades. Quizás, no sé, puede ser que ciertas personas, como las personas que tienen una enfermedad que les hace impuros, tal vez se tienen que ir a otro lado para no estar cerca del monte Sinaí. No sé, porque no nos explica exactamente todo lo que tienen que hacer, pero pienso que necesitan ese tiempo para estar preparados y estar ya consagrados para el momento en el que Dios se acerca a ellos. Versículo 12 habla de poner algún límite o señal alrededor, y en la Reina Valera parece que es alrededor del pueblo, pero las demás versiones lo traducen mejor al decir que ponerlo alrededor del monte. Tienen que poner como algo para indicar que aquí hay un límite y no deben pasar ese límite para acercarse más a la montaña. Bueno, hay una versión que dice cerca, pero no sabemos exactamente qué puso. Puede haber sido un letrero o una marca en las piedras o algo, pero es algo que quede claro para la gente dónde es que no deben ir, dónde no, es que no deben cruzar para acercarse más a la montaña. Y también dice, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Y hubo la pregunta de, ¿qué se tocar de qué manera? ¿No? Tocar con el pie, tocar con la mano. Y pienso que lo mejor es que se entienda que la gente no debe acercarse. No importa cuál parte del cuerpo toque la montaña, el resultado sería el mismo, de que no están respetando el lugar donde Dios habita, el lugar donde Dios viene a acercarse a ellos, si lo tocan.
Entonces, pienso que usar una palabra que entiende que no se acerquen a la montaña y no lo van a tocar con su piel ni tampoco con sus zapatos, ¿no? Con nada, no lo van a tocar. Y bueno, aquí llegamos a lo que estaba hablando sobre lo peligroso que es lo sagrado, lo santo. Es como algo peligroso. Moisés podía subirse porque estaba consagrado. Dios le dio permiso a acercarse. El pueblo podía estar donde ellos podían estar porque estaban consagrados, pero no podían acercarse más. Y si lo fueran a hacer, sería un peligro para ellos. ¿Por qué? Porque Dios es el más santo y hay que tener como mucho cuidado con él, porque ese es un poder que puede causar daño en lo que no está como preparado, lo que no está consagrado y en condiciones para acercarse a lo santo. Sí, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Eso quiere decir, tiene que morir. No, puede ser que se muera solo o puede ser, pero el siguiente versículo nos ayuda a entender que ellos lo van a tener que ejecutar. Si no se muere solo, ellos lo tienen que matar. Y no lo van a tocar para matarlo, sino que tienen que tirar piedras o tirar flechas para matar al que traspase los límites sin tocar a ellos. Porque podemos pensar en la santidad tal vez como una sustancia que si ellos lo tocan y ya está en ellos y ya puede causar daño tal vez a los que ellos tocan. Entonces, si la otra gente toca a esas personas que ya tocaron el monte, puede hacerles daño a ellos. Entonces, tienen que tirar piedras o tirar flechas para que ellos no toquen a la persona o al animal que traspase los límites. Ok, y esa palabra bocina en el versículo 13 se refiere al cuerno de un carnero. Entonces es la misma palabra, no es la palabra shofar, pero significa lo mismo, que hay chivos que tienen unos cuernos muy largos y los usaban para hacer un sonido fuerte, como de trompeta. Ok, y cuando dice subirán al monte, versículo 13, hay una diferencia de opinión entre los comentaristas. ¿A qué se refiere eso? Porque parece contradictorio. Primero señalar límites para que no suban y después decir cuando suene la bocina subirán. Entonces, algunos comentaristas piensan que eso significa que podrán acercarse hasta donde están los límites y hasta ahí. Entonces lo traducen, en lugar de traducir subirán al monte, lo traducen como se acercarán al monte. Otros comentaristas dicen que subirán al monte significa que algunos van a subir, solamente los ancianos y los sacerdotes mencionados en el capítulo 24, versículo 1, que dice que subieron al monte y celebraron hicieron una comida delante de Dios, en la presencia de Dios ahí. Entonces algunos dicen que a eso se refiere, no que toda la gente, todo el pueblo suba, sino que los que subirán van a ser algunas personas escogidas. Y la tercera interpretación aquí es que la bocina va a sonar cuando Dios ya se vaya, cuando ya terminan de hacer el tabernáculo y la presencia de Dios baje del monte Sinaí para estar en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Entonces, Sinaí ya no va a ser el lugar donde Dios está y entonces ya cualquier persona puede subirse ahí porque ya no existe el peligro, ya no es un lugar consagrado.
Entonces, esas son las tres maneras de entender lo que dice de que subirán al monte después de decir que pongan límites para que nadie toque el monte. Ok. Sí, Chris. Bueno, otra vez. Eso de subir, creo que mencionaste la idea en otras partes, no sé, de que el verbo en hebreo de subir, como subir de Egipto a Sinaí, no es cambio de nivel, pero es traslado. Entonces, en inglés veo la diferencia entre subir al monte, como llegar a su falda, y subir el monte, que es arriba del... Entonces, en inglés, go up to the mountain o go up the mountain. Y es el mismo verbo, pero implica que llega nada más a su pie, su falda de la montaña. Es un cierto tipo. Entonces, es PTP. Creo que PTP dice, la gente podrá acercarse a la base del monte. Y yo creo que es eso de lo que estás hablando, ¿no? Acerca de las opciones de entender. Sí, es una de las opciones. Vi las explicaciones de los rabinos aquí y solamente mencionan las otras dos opciones. Lo de que subirán al monte habla de que los sacerdotes y ancianos van a subir, o habla de que después de que la presencia de Dios se vaya del monte, entonces pueden subir. Entonces, todos los rabinos lo entienden como hablar de subir encima del monte, no de solamente acercarse al pie del monte. Pero hay algunos comentaristas modernas que sí lo entienden de esa forma, y por eso hay algunas versiones en inglés que lo traducen de esta forma, pero todas las versiones que he visto en español dicen subir al monte. Según yo, eso significa que suben y no solamente se acercan. Sí, Ted. Lo que veo acá es que se me parece que es un momento especial para el pueblo de Israel a conocer a Dios que no se ve. Toda esa generación que salió de Egipto ya estaban acostumbrados de ver dioses de los egipcios, que fueran cosas que se ve con los ojos. Pero en este caso, como Dios no tiene cuerpo o no es representado en una forma de ver, sino escuchar y obedecer. Y si yo fuera con ellos, sería una experiencia completamente nueva, y para mí es la manera que Dios está usando para que conocieran a Dios, escuchando su voz y viendo su santidad. Y como les digo, el concepto de esa clase de Dios para esa generación, para mí, sería un poco difícil. Y Dios está tratando de mostrarles exactamente cómo es su carácter, su santidad, su ley, la idea de obedecerlo, y todas esas cosas son nuevas y diferentes. Y como les digo, si yo estuviera ahí, yo tendría unos problemas para entender todo eso. Eso es todo lo que quiero decir. Gracias, hermano. Sí, yo veo que Dios quiere causar una impresión, ¿no? Porque en otras ocasiones se aparece, habla con alguien sin que hayan truenos y luces y todo eso. Pero Dios quiere que la gente no tenga dudas de que fue Él el que se reveló a ellos, que Dios mismo hizo un pacto con ellos y Dios mismo les da esas leyes que deben obedecer, ¿no? Entonces, para que no tengan dudas, Él se revela a ellos de una manera que causa una impresión en sus 5 sentidos. Y bueno, habla de eso el versículo 16,
Vinieron truenos, relámpagos, espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y versículo 17, Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Profeta tenía una pregunta aquí sobre cómo traducir esa palabra para recibir a Dios o para encontrarse con Dios. Y bueno, y lo que tiene es, los llevó al pie del monte en donde irían a estar con Dios. Otra posibilidad tal vez sería para ir a ver a Dios. Creo que lo que está diciendo con ir a encontrarse con Dios o para recibir a Dios, quiere decir que Dios todavía no está en el monte, en el momento, sino que ellos se acercan y después, o en ese momento, cuando ellos ya se acercaron, entonces Dios viene bajando sobre el monte. Y creo que esa es la idea que da a entender para recibir o para ir al encuentro con Dios. Y hubo una pregunta sobre la palabra violentamente en el versículo 18. En la Reina Valera dice, en gran manera se estremecía el monte. Podemos pensar en un sismo fuerte. Decimos que temblaba mucho, temblaba fuertemente, violentamente. Es la misma idea de que se estaba sacudiendo, se estaba temblando mucho. Versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Creo que se me pasó leer todo ese párrafo, ¿no? Entonces voy a leer del 19 hasta el final. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Versículo 19. Moisés hablaba y Dios le respondía y el sonido de la bocina iba aumentando. Está describiendo un proceso que Moisés decía algo, pues Dios le contestaba. Si Moisés hablaba otra vez, Dios se contesta otra vez. Y todo ese tiempo en lo que Moisés está hablando y Dios le está contestando, el sonido se escucha más y más fuerte, aunque el sonido viene de lejos, ¿no? Y Dios viene bajando sobre el monte y como se acerca más y más, se escucha más y más fuerte ese sonido. Y el versículo 22, también que se santifiquen los sacerdotes. No sabemos cuáles sacerdotes eran, porque todavía Aarón y sus hijos no habían sido consagrados para ser sacerdotes. Probablemente la gente de por sí tenía sus sacerdotes, pero ellos tal vez ya no iban a seguir en ese trabajo. Así que lo que significa eso aquí de que se santifiquen los sacerdotes, pues igual como vimos en el versículo 10, tenían que guardarse de no tocar, no hacer nada que les haga ritualmente impuros, y tal vez implica una ceremonia o algo para apartarse para servir a Dios o para Dios. Esa palabra estrago, pues de lo que ya hablamos, de que lo santo puede ser peligroso para las personas que no están debidamente consagradas. Esa palabra estrago en hebreo habla de como una barrera que se rompe, pero si no tiene sentido hablar como en esa manera, como
como de algo que se rompe o se sale inesperadamente, se puede seguir la PDT que dice para que yo no los castigue. Sería una opción. Versículo 23, Moisés repite a Dios lo que Dios ya les había dicho, ¿no? Tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Pues ahí uno puede tener el mismo problema de cómo puede una persona santificar una montaña. Y la solución que encontramos en el Mixteco fue de poner, lo debemos considerar como algo sagrado, porque básicamente eso se refiere, van a poner los límites para que nadie traspase y van a saber que es un lugar sagrado exclusivamente para Dios. Ninguna persona, ningún animal debe entrar ahí. Entonces apartaron ese espacio para Dios. No sabemos si Moisés hizo alguna ceremonia para consagrar la montaña, pero pienso que con decir, señalar límites al monte y tratarlo como algo sagrado o considerarlo sagrado, se comunica la idea de lo que Moisés tenía que hacer cuando Dios le dijo, señala límites al monte y santifícalo. Ok, entonces, bueno, llegamos al final del capítulo y termina, Moisés descendió y se lo dijo al pueblo y comienza el capítulo 20 y habló Dios todas esas palabras. Entonces da a entender que Moisés todavía estaba abajo con el pueblo y Dios habla desde la montaña y todo el pueblo escucha su voz cuando él habla y dice los 10 mandamientos. Bueno, nos quedan 10 minutos. Entonces, en lugar de hablar del final del capítulo 20, quiero que veamos otro pasaje que no está en el libro de Éxodo. Hermano Hilario, ¿podría leer Salmo 97? Versículos 1 al 5. 1 al 5. Bueno, dice así. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Gracias. Sí. Ahora, tal vez todos puedan abrir sus micrófonos y platicamos un poco. ¿Qué es lo que ustedes notan aquí en el Salmo? Algo parecido a lo que sucedió acá. La misma. Sí. ¿Hay a Dios como rey. ¿Hay algunas palabras en el Salmo que les llama la atención? Los relámpagos y destellos. Para mí es en resumen de toda esta historia y es poético. Y, hermano, entonces tiene todos esos elementos que hemos platicado como la montaña, el juego, la nube, todas esas como las nubes oscuras o nubes densas, sí. Es en resumen, según yo. Sí. Hermano Joaquín tiene el micrófono abierto y va a decir algo. No, nada más para que sepan que estoy escuchando. Muy bien. Sí. Y sí, quería hablar de ustedes, de ese salmo. Hay otros salmos, otros pasajes. ¿Cómo es que el salmista piensa en eso? Piensa en que nubes de oscuridad están alrededor de Dios, que el fuego va delante de él, sus relámpagos. ¿Por qué usa esas imágenes para hablar
de Dios y para hablar de la presencia de Dios. Yo pienso que el salmista o tenía el libro de Éxodo para leerlo o escuchó así de padre a hijo de sus abuelos que le contaban, los abuelos de lo que ellos vieron ese día. Y entonces usa aquí las mismas palabras que encontramos en el libro de Éxodo, la palabra de nube, oscuridad, fuego, relámpago. Todas esas palabras se encuentran aquí en Éxodo 19 y se encuentran aquí también en ese salmo, porque el salmista está pensando en la manera en la que Dios se reveló al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y entonces, bueno, nos ayuda en la traducción si podemos notar esas cosas. A veces dice explícitamente, a veces menciona Sinaí, menciona Moisés, menciona en el contexto, habla de cómo salieron de Egipto y liberó a su pueblo y cosas así. A veces, como en ese ejemplo, en el Salmo 97, no usa esas palabras que hablen explícitamente de Egipto, del Mar Rojo, ni encontramos el nombre del monte Sinaí, pero todas esas palabras de nube, oscuridad, fuego, relámpago, los montes se derritieron, están ahí para hacer que uno piense en lo que Dios hizo en la historia del pueblo de Israel, para que uno piense en el monte Sinaí, el día que Dios bajó del cielo para revelarse al pueblo de Israel y ellos escucharon y vieron cómo tembló el monte, cómo estaba lleno de fuego y nube y escucharon el trueno y escucharon la trompeta, escucharon la voz de Dios. Entonces, menciono esto porque hay muchas partes de las escrituras en las que si sabemos pensar en las palabras y lo que significan esas palabras, nos vamos a dar cuenta de que están hablando de eso, están hablando de algo de la historia de Israel, específicamente están hablando de cómo Dios se reveló en el monte Sinaí. Y cuando estamos traduciendo, queremos escuchar ese eco, queremos darnos cuenta de que están hablando acerca de eso, porque nos ayudará a traducir de una manera para que el lector de la traducción también se dé cuenta. Si alguien traduce en los salmos aquí y no usa las mismas palabras que se encuentran en Éxodo 19, va a pensar en otra cosa, ¿no? Lo va a imaginar de otra manera probablemente. Pero si tenemos cuidado como traductores de usar el mismo vocabulario, de escribir las cosas de la misma manera, ayuda a la persona que va a leer a saber de lo que está hablando el salmista. Entonces, nada más quería comentar eso. Tengo algunos otros versículos o pasajes que hablan de eso, algunos de una manera más obvia, pero creo que cuando ya menciona Sinaí o ya menciona otras cosas del Éxodo, no es tan difícil notar lo que está hablando. Pero bueno, nada más una nota, porque esas partes, especialmente en el principio de la Biblia, en Génesis, en Éxodo, hay muchas cosas en otras partes de la Biblia que hacen eco de lo que viene primero, porque los que escribieron esas partes de la Biblia que viene después sabían de lo que venía antes, sabían de la historia de su pueblo y hacen referencia a eso. Así que queremos estar conscientes de esas cosas. ¿Algún comentario o pregunta con respecto a eso? Muy interesante, hermana. En mi caso me siento muy contento, de verdad, de que podamos encontrar pasajes que prácticamente el libro de los Salmos, creo que como usted dice, tiene muchos pasajes que hablan de Éxodo.
Y eso es importante que nosotros como traductores verdaderamente tomemos en cuenta y no hagamos el trabajo así como vamos entendiendo en el libro, sino tal vez por el contexto podamos tener más información y no nos vamos a equivocar. Es muy bonito porque pues el Salmo pues fue hecho por varias personas. Se dice históricamente que creo que demoró 1000 años para escribirse este Salmo. Entonces tiene muchas cosas interesantes. Gracias, hermano. Comenté sobre esto en los Salmos y en otras partes de la Biblia porque yo recuerdo que antes de ser consultora y antes de trabajar mucho en eso y leer muchos comentarios, pues yo a veces leía los Salmos y no pensaba que estaban hablando de la historia. Pensé, pues nada más, así se lo imaginaron a Dios. Nada más se les ocurrió o ellos mismos habían recibido una revelación de Dios así y no lo entendía de esa forma, de que estaban hablando de otras partes de la Biblia, otras partes de la historia. Entonces pensé, pues a lo mejor no soy la única que no se daba cuenta de esas cosas y sería bueno comentarlo para los traductores para que en las otras partes de la Biblia también estemos pensando en esos temas y como el pueblo de Israel sigue hablando y sigue pensando y meditando y escribiendo poesías y cantos sobre lo que Dios hizo para ellos en el pasado. Entonces, creo que aquí vamos a terminar hoy y mañana vamos a ver si podemos llegar a terminar los capítulos 12 y 13, donde brincamos la semana pasada. Creo que ya no vamos a llegar a terminar el capítulo 20, pero ni modo, algo tenía que quedar fuera. Para la próxima vez. Para la próxima vez.